Senador, el tema de la consulta popular, ¿cómo lo analiza usted? Es uno de los temas que va a tener más debate y que va a congestionar la agenda pública del país. Y mientras que definimos esta consulta popular, que es legítima, es democrática, estamos viendo cómo se deteriora el sistema de salud y se colapsa la salud de los colombianos, ¿de qué manera? Estamos viendo cómo aumentan los diagnósticos de cáncer y las enormes dificultades de barreras y acceso a los tratamientos, cómo se cierran unidades de cuidados intensivos, cómo tenemos un inmenso deterioro del modelo educativo colombiano, una deserción de cerca de 500.000 jóvenes en el último año medido, una repitencia de 750.000. Mientras que tenemos esta discusión, el país se debate en uno de los problemas de inseguridad más graves de las últimas décadas. Así que ojalá volvamos a los temas significativos y le demos respuesta a lo que tantos ciudadanos están solicitándonos. ¿Va a respaldar la consulta popular? El partido nuestro está tomando una decisión y esa decisión es la de no respaldarla como partido. Me preocupa enormemente que lo que se discute en la reforma laboral pueda ser dado mediante una ley ordinaria. Entonces, nuestra propuesta, la mía en lo personal, y estoy en ese propósito, es presentar muy rápidamente un proyecto de ley que subsane aquellos aspectos que tienen que ver con justicia laboral, recargos dominicales y festivos, colocar la noche en lo que la noche es y no convertirla en día, buscar la manera de reconocer aquellos aspectos que están relacionados con justicia laboral. ¿Ahora sería el tema de la noche, día, día? Tenemos una discusión. Hemos dicho, personalmente pienso que a las 7 de la noche sería una posibilidad y unas excepciones específicas relacionadas con el sector de bares y de actividad nocturna claramente establecida. La reforma laboral llegó al Senado y pues todo el mundo asegura que la archivaron, que no la discutieron. Si se hubiera discutido, tal vez estaríamos en otro escenario. Pues yo lamento todo lo que ha ocurrido y me duele el alma de ver la polarización y de ver las calles encendidas. Me duele que se piense que no hay responsabilidad ni compromiso con el país, porque lo hay. En lo personal, yo respondo por mí. Estoy dedicado a buscar la manera de presentar un proyecto de consenso que por lo menos rescate los aspectos relacionados con justicia laboral y estamos contemplando 5 o 6 puntos fundamentales que rescatamos de la reforma laboral y que creo que pueden ser presentadas para mejorar y aliviar la situación de los trabajadores colombianos. Pero como un tema pequeño o una gran reforma laboral le suena. No, nos suena una gran reforma. El problema es que cada vez más está siendo difícil encontrar consensos. Y ojo, lo he dicho y lo afirmé. Hoy la reforma laboral está produciendo un gran crispamiento social y sin duda alguna una gran polarización social. La que viene ahora en los próximos días va a ser 20 veces más compleja porque es la crisis de la salud. Y eso está relacionado con sufrimiento, dolor, enfermedad y muerte. La consulta popular tiene que llegar al Congreso. ¿Qué va a pasar? Tenemos 2 escenarios en este momento. El primero es la apelación. Ha sido apelada la decisión tomada por la Comisión Séptima. La mesa directiva del Senado tiene la obligación de establecer una comisión que estudie, eso es lo que dice la ley, y presente un concepto ante la plenaria que debe votar si acepta o no acepta la apelación. Si la acepta, por unidad de materia y por relación de materia deberá ir a alguna comisión que tenga relación con el tema laboral, probablemente la comisión primera por tratarse de derechos. Si no lo acepta, ese camino quedó cerrado. Una vez quede cerrado ese camino, seguramente el gobierno nacional, que siento que ya está preparando las preguntas, preparará las preguntas que deberá llevar mediante rigurosa técnica constitucional y legislativa al Congreso de la República para que el Congreso, al estudiar las preguntas y el concepto de consulta mediante esas preguntas, lo apruebe o no. Los partidos están empezando a tomar decisiones sobre qué van a hacer. Esta va a ser decisiones de bancada. Estas no van a ser decisiones individuales. Estoy seguro que cada partido se va a pronunciar para que sean decisiones de bancada. ¿Tiene futuro la consulta, teniendo en cuenta los millones de votos que se necesitan? Pues es muy complejo, ¿no? Y esa es una de las razones que ha hecho que muchos evalúen y reevalúen el tema. Primero, el costo, en un momento tan crítico económico para el país. Estamos sin subsidios al ICETEX. 267.000 jóvenes se están quedando sin subsidio en el país. El subsidio educativo de educación superior.
Estamos con problemas gravísimos, están declinando y están colapsándose los proyectos de vivienda. Tenemos un problema relacionado con el financiamiento de medicamentos en materia de salud. La consulta podría costar, según todos los que han calculado, entre 500.000 y 600.000 millones. Entonces, primer punto, lo que vale la consulta. Y segundo, los votos que necesita. Necesita sacar más de 13 millones de votos y el sí necesita sacar más de 6,5 millones de votos. Tema nada fácil para un país, insisto, que se encuentra atravesando una enorme crisis. Yo he invitado al consenso, yo estoy invitando a que nos pongamos de acuerdo, a que pensemos en el país por encima de las elecciones, a que pensemos en el país por encima de los partidos, a que pensemos en este momento. Voy a presentar un documento, y hoy se lo anuncio, que se llama 10 puntos para trabajar los cuidados intensivos en los cuales se encuentra la salud de los colombianos, que a mí me tiene profundamente preocupado, muy preocupado lo que se está viendo en materia de salud y lo que se nos viene. El sistema se está colapsando y pronostico que la reforma a la salud va a seguir el mismo camino probablemente de la reforma laboral. Una enorme polarización y mientras tanto aumentar enfermedad, aumentar sufrimiento y aumentar dificultades. Por eso yo estoy llamando al consenso. Busquemos un consenso. Yo le dije al Congreso esta semana que termina, busquemos un consenso sobre temas que son esenciales, o sea, el tema laboral, el tema de la salud y el tema de seguridad son temas que no deberían tener cálculo partidista ni electoral. Lamentablemente, empezamos procesos eleccionarios y todo esto se va a contaminar, ¿y de qué manera? He dicho que el presidente de la República tiene el derecho como presidente de proponer la consulta popular que está obviamente consagrada en la Constitución Nacional. Lo que no creo es que el presidente quiera pasar una reforma laboral que ya fue tramitada en el Congreso, la quiera hacer vía consulta popular. Eso es un tema porque sería inconstitucional. Y el segundo tema, ¿cuántos recursos se va a gastar en esa consulta popular? Si se hubiera discutido, tal vez no hubiéramos llegado a este punto, no archivarla, sino haberla discutido al menos. Es que se discutió. Digo, en el Senado. Es que se discutió. Cada ley ordinaria tiene 4 vueltas. Se discutió en Comisión Séptima de Cámara, en plenaria de Cámara. Cuando llega a la Comisión Séptima se decide archivar porque consideramos, como lo dije en esta reunión, que no era viable por las múltiples inconsistencias que tenía la reforma laboral. Con este gobierno no se puede dialogar. Si se pudiera concertar, podríamos concertar artículos. Así va a pasar con la reforma a la salud, si uno concierta, concilia. Pero si tenemos un presidente de la República que llama es a la violencia y a desconocer un trabajo que estamos haciendo desde lo legislativo, un trabajo de una rama legislativa que es autónoma e independiente del Ejecutivo. La consulta va a llegar al Congreso, ¿qué puede pasar? Esperemos las preguntas que formule el presidente y en ese momento tomaremos una decisión frente a la bancada. ¿No ha decidido si apoyará o no la consulta usted como senadora? No puedo adelantarme a los acontecimientos. Si el presidente presenta y plantea una consulta viable, la podremos apoyar. Pero si presenta una consulta con preguntas que son inconstitucionales, pues ¿cómo la vamos a apoyar? Por eso te digo que no puedo adelantarme a mi decisión. En principio no me parece. En principio no la apoyaría. En principio no me parece. Si este ejercicio da para pensar que se necesita o no en Colombia una reforma laboral. Es que sí se necesita una reforma laboral, sí hay que legislar sobre la digitalización de los empleos. Ustedes saben que ahora hay muchas modalidades de empleo, pero si miran esta reforma lo que buscaba era estatizar los contratos. No, aquí hay que darle opciones a toda la clase de trabajos, por ejemplo, el contrato a término fijo, por ejemplo, el contrato a horas, así lo hacen en el mundo. Entonces, la propuesta que... Pero mejor pagos. Claro, es que nosotros no estamos en contra de los trabajadores. Lo que nosotros estamos protegiendo es el aparato productivo del país que genera el 80% de los empleos. No estamos defendiendo a los ricos, estamos defendiendo a los pequeños y medianos empresarios que no pueden soportar una carga tributaria y laboral como la que hay hoy en día. Senadora, la palabra mamertos y de izquierda comunistas pudo haber sonado ofensivo para quienes siguen al presidente Gustavo Petro.
Bueno, sé que algunos se han ofendido por esa palabra, pero aquí quise decir izquierda, y es la izquierda la que está gobernando, y es un presidente de la izquierda que hoy lo está haciendo mal. Así les duela a sus amigos, hoy Colombia está en crisis. Yo no voté por Petro, nunca jamás votaría por Petro. Entonces, si se han ofendido, mil disculpas, yo no los estoy ofendiendo, estoy diciéndoles la verdad. Es que desinforman. Los maestros en las clínicas, en los hospitales están diciendo que yo estoy en contra de su contratación. Los invito a que miren los 80 artículos de la reforma, a ver en qué momento se estaba regulando ese contrato de prestación de servicios para ellos. Si hay abuso, pero esa no era la reforma que se estaba presentando. Entonces lo que pasa es que desinforman y la gente, claro, es el presidente el que está motivando esta violencia contra nosotros. Quieren que estemos contentos cuando nos han dicho filibusteros, cuando el presidente ha dicho que nos han dado plata por votar esta reforma. No, eso indigna, que nos respete. Representante de la Cámara, Julio César Triana, cordial saludo. El tema de la consulta popular, ¿cómo lo va a manejar? Nosotros tomamos una decisión como partido. Nos parece que un presidente que convoca una consulta popular amparado en que no se le tramitó la reforma laboral, sin embargo 3 días después dice que la reforma laboral se va a desarrollar a través de decretos, y sin embargo luego plantea que convocará una consulta popular para desarrollar la reforma laboral que se va a desarrollar por decretos, es una absoluta improvisación. Vale 550.000 millones de pesos, necesita 14 millones de votos. Yo creo que ni va a lograr los votos y vamos a tener ahí 550.000 millones de pesos que hubiesen servido para becas de ICETEX, que hoy reclaman todas las universidades, para darle la oportunidad a cientos de miles de jóvenes de entrar a universidades. No haber discutido la reforma y hundirla de una vez, tal vez haberla discutido y haber iniciado el ejercicio podría haber cambiado Pero le quiero recordar algo a usted y a todos los televidentes: el gobierno no nos dejó discutir la pasada reforma pensional a la Cámara. La llevaron y nos la hicieron votar a pupitrazo limpio con el cuento de que había que adoptar el texto que venía de Senado. O sea que a nosotros no nos dejaron discutir la reforma pensional y ahora ellos convocan a una consulta popular porque no se discutió la reforma laboral. Es que yo creo que se debe gobernar para los dos extremos. A este gobierno le hemos votado más de 30 iniciativas, por ejemplo el Plan Nacional de Desarrollo, los presupuestos. También hemos votado proyectos como Campesinos Sujeto de Derecho, la reforma agraria, la ley de educación, y ahora cuando no se vota uno, entonces a la calle. Digamos la verdad, esta es una estrategia política del presidente Petro, es para promover su sector político y mover su candidato a la presidencia de Colombia. La reforma debe llegar al Congreso, ¿qué puede pasar? Va a llegar al Senado, yo no sé si el Senado la apruebe o no, no sé si el gobierno logre las mayorías, es posible que logre las mayorías. Lo que sí le puedo garantizar es que no creo que logre los 14 millones de votos y los colombianos van a ver dilapidados 550.000 millones de pesos. ¿El país necesita una reforma laboral o estamos bien? Sí la necesita, una construida con todos los sectores, una construida con opinión de todos los sectores, una que no ponga en riesgo el empleo. El mismo Banco de la República dijo que esta ponía en riesgo 450.000 empleos. Albatros fue el Banco de la República, pero también la ANDI y la CEPAL, que es el Centro de Estudio de Pensamiento Económico, dijo que esta reforma afectaba el 83% de la pequeña y mediana empresa. Entonces necesitamos una reforma laboral que no genere afectaciones sino oportunidades. Profesora Leila, la consulta popular, ¿cuál va a ser su posición al respecto? Pues la posición es que apoyamos la consulta popular porque este gobierno llegó con unos compromisos de hacer unas transformaciones sociales a partir de unas leyes para recuperar esos derechos que tuvimos, porque sí tuvimos derecho, los jóvenes tuvieron derecho a una estabilidad laboral. Yo gocé el derecho a la estabilidad laboral, también el derecho al reconocimiento de los dominicales, todo eso. Entonces, como no pudo avanzar en el Senado de la República, la Comisión Séptima, entonces estamos apoyando la consulta popular porque es el poder, donde va a hacer unas preguntas. El pueblo va a decir si sí quiere reformas o no quiere reformas, y ya se definió que va a ser solamente las preguntas sobre asuntos laborales. Los detractores le dan palo porque dicen que vale 500.000 millones de pesos prácticamente la consulta popular, que con esa plata se podría hacer otra cosa.
Bueno, pues es interesante esa pregunta y me dejas una tarea, ¿no? ¿Cuánto dejamos de pagarle a nuestros jóvenes, a esos jóvenes que tienen contratos de 3 meses, esas vacaciones que se les han negado a ustedes, los comunicadores en sus empresas donde trabajan, que son tercerizados, muchos de ellas son tercerizados, esa deuda histórica que se tiene con toda una generación? ¿Cuánto vale eso? ¿Qué significa ese monto para lo que se puede recuperar? ¿Cómo recibirá el Congreso esa consulta? ¿Qué ambiente le ve? Bueno, esa es una excelente pregunta porque también es necesario aclarar que aquí viene el Congreso el que va a tomar la decisión si está de acuerdo con que sí o no se haga la consulta. Ya no es la Comisión Séptima y no el Congreso. El ambiente, veo que es un ambiente positivo. ¿Y por qué lo digo que positivo? Bueno, estás diciendo que en el Congreso, pero como el pueblo ya salió el martes pasado a decirle a los congresistas que hay que apoyar esa reforma, pues yo creo que vamos a tener un Congreso en pleno que va a escuchar a las ciudadanías y me parece que es algo completamente democrático. Recordemos nosotros cuando se hizo la consulta que si queríamos la paz y lamentablemente pues fue negativo. Cuando se hizo el plebiscito, cuando consultamos sobre la anticorrupción, la perdimos. Pero pues es un ejercicio, es una pedagogía que estamos haciendo, entonces no pueden temer, pues sencillamente dejémosle a que el pueblo exprese. Y yo creo que el Congreso de la República pues no va a tener argumentos para negar esa posibilidad de hacerle la consulta al pueblo colombiano. ¿Consulta popular que usted cree que va a pasar o cree que en el Congreso va a haber demasiada oposición? Pues no está fácil especialmente cuando estamos hablando del Senado. Las condiciones de Cámara son diferentes al Senado. Hemos visto cómo esas reformas sí han pasado en Cámara, la educación que fue hermosísima y vea, hoy estamos hablando en el evento acá de lo lamentable que no era avanzado la reforma de la educación. Entonces en Cámara, en Senado es un poco complejo, pero considero que ya hay las condiciones para que sí avance y se realice esa consulta popular. Cerremos, ¿qué se gana con la consulta popular? Con la consulta popular, pues, es conocer la voz del pueblo, algo completamente, es un deber ciudadano. La Constitución dice que el poder constituyente, el primer constituyente es el que tiene que escuchar y es un ejercicio democrático supremamente interesante y vamos a conocer qué dicen, puede que digan que sí, que digan que no, pero vamos a hacer la pedagogía. Representante de la Cámara, ¿qué tan probable es el ejercicio de la consulta popular? ¿Qué decisión van a tomar ustedes? Yo no hago parte ya de la bancada de Cambio Radical, hacemos una función independiente dentro del Congreso de la República y he tomado la decisión de no acompañar la consulta popular, pero además de no acompañarla, una campaña para que se abstengan de salir a la consulta. No es votar no, es abstenerse a salir a esa consulta. Van a salir 12 preguntas que seguramente y alguna va a incidir a que voten positivo esta consulta y definitivamente va a ser dañina para el país. ¿Votarla no? Votarla no. No asistir a esa consulta, no prestarse para que el país gaste unos recursos innecesarios en una consulta, no acudir a estos llamados que está haciendo el presidente, que lo único que hacen es polarizar más el país. En este ejercicio de consulta popular está el tema de la reforma laboral. ¿Le suena una reforma laboral para...? Las reformas son necesarias, se necesita laboral, se necesita de salud, se necesita pensional, pero no son las reformas como están saliendo en el Congreso, no es el articulado que nos está brindando este gobierno el que necesita el país. ¿Qué le cambiaría? ¿Qué le cambiaría en la reforma laboral? Que realmente estén pensando en los trabajadores y no en una iniciativa popular que va a quedar en nada porque ni siquiera está fiscalmente aprobada. La reforma a la salud, que realmente se centren en los pacientes, que realmente muestren cómo van a superar el déficit financiero, cómo van a superar el déficit de medicamentos. Ninguna de estas respuestas se ven en los articulados que están en las reformas actuales, definitivamente por eso no las acompañamos.